tenemos esperanza y hay muchas cosas que podemos hacer en medio de la situación en la que nos encontramos actualmente. Ya por allí nos compartía eh, mi querida colega Luz Estela el objetivo para esta sesión, y es que podamos desarrollar estrategias desde la iglesia como la encomendada por Dios para promover recursos, acciones espirituales, consejos y acompañamiento a los adolescentes y jóvenes frente a la salud mental. Entonces es un llamado que tenemos de parte del Señor y yo les agradezco a todos los que están hoy aquí porque creo que ese es un gran paso de fe y de obediencia al que estamos dando al participar en estos espacios de aprendizaje y de construcción colectiva. Y bueno, creo que todo el tema relacionado con la salud mental ha sido un desafío muy grande y es uno de los mayores desafíos que enfrenta la iglesia hoy en día y tiene que ver con el hecho de que los seres humanos somos espíritu, alma y cuerpo. Y a veces es muy difícil como suplir las necesidades de estas tres áreas que tenemos nosotros como seres humanos. El silencio frente a este tema de la salud mental tampoco nos ha ayudado, porque creo que muchos de los que estamos hoy aquí hemos enfrentado desafíos de salud mental y a veces es difícil hablarlo al interior de nuestras congregaciones o con nuestros hermanos en la fe. Se complejiza un poco el poder hablar sobre este tema y hoy quiero que en este espacio que vamos a tener aquí, y agradezco mucho a la Fundación EduPaz por propiciar estos espacios, nos podamos sentir con la libertad de preguntar, de hablar, de aportar. Creo que es un espacio seguro donde podemos hablar con mucha tranquilidad sobre este tema de la salud mental. Y bueno, vamos a empezar con el estigma y el prejuicio, que tiene que ver como con esos juicios previos que nosotros hacemos frente al tema de la salud mental, o sea, cuáles son como esas creencias que tenemos, que hemos escuchado o que nos han enseñado acerca de la salud mental desde la iglesia y cómo muchas veces esas ideas que ya traemos nos llevan a discriminar o a separar o incluso a excluir a personas de nuestra comunidad de fe, haciendo que se profundice su sufrimiento mental. Eh, y yo quiero animarles aquí, quiero pedirles por favor que si pueden escribir en el chat o si alguien quiere abrir su micrófono y contarnos cuáles son algunos de esos prejuicios o ideas que hemos escuchado sobre la salud mental en la iglesia. ¿Quién se anima a compartirnos algo que hayan escuchado en relación con la salud mental dentro de la iglesia? Bueno, yo he Buenas noches. escuchado, ah, Ah, no, hable, mamita, hable, perdón. tranquila, hable, mami, hágale. Bueno, en algunas iglesias siempre se relacionan los problemas de salud mental con posesión demoníaca o influencia demoníaca. Entonces, ¿qué se piensa? Que a esa persona hay que hacerle una liberación, que esa persona hay que llevarla donde el hermano o la hermana o a un lugar determinado donde hay alguien que, bueno, que es el fuerte, ese es el que echa fuera los espíritus. Entonces, siempre bueno, en algunas iglesias se le estigmatiza de esa manera. Muchas gracias, Meli. ¿Alguien más? Bueno, lo que yo iba a hablar es muy similar a lo que dijo la hermana. Muy bien, muchas gracias. Rosa María, tienes por ahí levantada tu mano. Gracias, buenas noches para Buenas todos. noches. Pues se piensa también que si se es cristiano no puede tener como una enfermedad de tipo mental, emocional. Los hijos de Dios no se pueden enfermar, no los puede tocar el enemigo, como expresiones así. Eh, o por ejemplo, como lo comentaba, creo que fue antes de ayer, alguien del grupo que ha estado
pasando por una situación así, que no hay que tomar medicamentos, el Señor te va a sanar, es que no tienes suficiente fe. Expresiones de esas he escuchado. Ujú. Muchas gracias, Rosa María. Hola. Hola, Mari. Hola. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Muy bien. Pues pienso también que es un tema bastante contradictorio, ¿no? Porque de verdad que nosotros tenemos claro cuando somos cristianos que nosotros los cristianos no podemos padecer de ninguna enfermedad, porque la palabra nos enseña que por las llagas de nuestro Señor Jesucristo somos curados, somos sanados. Entonces, como contradictorio, entonces ahí por decir algo, tenemos algún inconveniente por decir no podemos dormir. Ay, no puedo dormir, y pues se supone como somos también cuerpo, porque somos de carne, entonces por X o Y razón no podemos dormir, y ahí entra pues la idea que acabó de decir la compañera, no es que tiene algún espíritu o busque de Dios o está siendo visitada por algo o por alguien, entonces ese es el dilema. Ujú. Muchísimas gracias, Mari. Aquí en el chat escribieron, cuando una hermana no tiene salud mental es porque está en pecado. Hay esa falsa creencia en algunas iglesias o comunidades. Así es, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que nos han compartido sus aportes y creo que muchos nos sentimos identificados y hemos escuchado varias de esas frases al interior de nuestras congregaciones. Y bueno, aquí hay algunos datos. En muchas de nuestras iglesias son más aceptadas las enfermedades de tipo física que mental. O sea, alguien puede sufrir del corazón, ir al cardiólogo, si tienes algo gastrointestinal, pues vas con el profesional encargado, pero con el tema de la salud mental, entramos en esta, como decía la hermana Mari, creo, si no estoy mal, con esto de los prejuicios y de las contradicciones, si soy un hijo de Dios, yo puedo tener depresión, si soy un hijo de Dios, yo puedo sufrir ansiedad. ¿Qué pasa si una persona padece una enfermedad mental? Muchas veces se liga directamente con la parte demoníaca, que también creo que alguien lo estaba comentando ahorita. Entonces decimos, no necesita liberación, pero nos hemos dado cuenta que hay muchas enfermedades de tipo mental que pueden tener orígenes incluso biológicos. O sea, muchas personas pueden tener un tumor cerebral que provoca ciertos cambios en su comportamiento. Entonces, no es un demonio el que lo tiene poseído, sino que es una cirugía que necesita que le saque el tumor y ya la persona va a estar bien. Aquí hay algunas preguntas que quiero dejarlas allí para que ustedes puedan, que podamos también nosotros meditar. Por ejemplo, si un pastor o un líder se halla emocionalmente enfermo o necesita ayuda en esta área, ¿puede decirlo abiertamente o más bien tiene que ocultarlo? Precisamente porque vamos a decir, no, es que tal vez no está haciendo su devocional, le falta oración, tiene que aferrarse más, le falta ayuno y tendemos generalmente a ponernos como en esa posición de juicio y algo a lo que quiero animarles hoy en este espacio que vamos a tener es a que podamos mirar con misericordia y con amor a las personas que nos rodean y a nosotros mismos también mirarnos con amor y misericordia. O sea, si en algún momento hemos sido nosotros los que hemos estado así, con el dedito o los que hemos tenido la piedrita lista para lanzarla, que hoy sea ese momento también de perdonarnos a nosotros mismos y de decidir tener una actitud diferente frente al tema de la salud mental. Hay también temor y prejuicios con la psiquiatría y la psicología. Bueno, yo soy psicóloga y generalmente la gente me dice, no, yo no voy al psicólogo porque yo no estoy loco o no, y tenemos como muchos prejuicios frente a estas ramas de la ciencia que yo creo que Dios las ha dejado para nuestro bienestar y que como vamos a ver más adelante no son las que curan realmente, pero sí dan aportes y pueden servirnos, pueden darnos muchas herramientas para mejorar nuestra calidad de vida. Y aquí hay una última pregunta. Si un cristiano puede expresar en la iglesia que va a un psiquiatra sin ser cuestionado o sin que se ponga en duda su fe.
O sea, a veces hasta nos pasamos los contactos de algunos doctores. No, mira, yo voy con este cardiólogo y es buenísimo. No, este traumatólogo es lo máximo. Pero yo puedo decir en mi iglesia, no, mira que voy con este psiquiatra y es genial, una bendición del Señor. O eso va a generar algún tipo de reacción negativa dentro de la congregación. Aquí hay algunas estadísticas de algunas investigaciones que se han hecho en Latinoamérica y estas investigaciones dicen que por lo menos el 10% de cada iglesia, de los integrantes de cada congregación evangélica, sufre o padece de algún tipo de enfermedad mental o tiene algún padecimiento en su área emocional. O sea que si en la iglesia somos 100, por lo menos hay 10 que tienen algún tipo de necesidad, llámese ansiedad, depresión, ideación o pensamientos suicidas o otro montón de condiciones mentales que hay. Y aquí hay otra creencia también que es bien interesante y es que tenemos al Espíritu Santo y eso es suficiente, tiene que ser suficiente. Y claro, nosotros desde nuestra fe estamos convencidos y convencidas, yo estoy convencida que en Dios está todo, que Él es la fuente de todo, pero realmente creo que Él nos ha permitido tener algunas herramientas que son de utilidad para nosotros. Aquí también hablamos de algunas ocasiones en las que usamos textos bíblicos, por ejemplo, el texto de donde el Señor nos dice que debemos usar nuestras armas espirituales y cuando una persona está padeciendo una enfermedad mental, la tendencia, como lo dijo la hermana hace un momento, es que algo no anda bien en la vida espiritual de esa persona. O sea, cuando alguien tiene alguna enfermedad física, pocas veces se cuestiona la fe. O sea, si alguien dice, no, es que tengo esta dificultad respiratoria o visual, la gente no va a decirle, ay, no, es que le falta oración. Pero si alguien te dice, tengo ansiedad, no he podido dormir en muchos días o tengo problemas de alimentación también, ahí sí se empieza como a cuestionar un poco más la fe. Bueno, y aquí viene el otro punto que mencionó la hermana hace un rato y es el tema de los consejos sin sabiduría. Muchas veces hay algunas enfermedades mentales, como por ejemplo la esquizofrenia, eh, que se controla con medicamentos, que claramente siempre creemos que el Señor puede hacer milagros. Yo soy fiel creyente de los milagros, soy uno, soy un milagro de Él y creo en los milagros, pero muchas veces le decimos a las personas, no, mira, deja los medicamentos porque el Señor te va a curar, porque Él ya hizo la obra, el Señor ya llevó nuestras enfermedades en la cruz, por sus llagas fuimos sanados y es una verdad, pero muchas veces cuando hacemos este tipo de declaraciones, y las personas evidentemente dejan su medicamento, dejan de ir a los controles médicos y luego tienen recaídas muy graves y ha tenido consecuencias muy dolorosas. El lunes mi colega Zulma nos compartía también un caso de personas que incluso han perdido la vida en medio de alguna crisis psicótica al dejar su medicación. Entonces la invitación es a que podamos ser como muy cuidadosos, muy cuidadosas en esos consejos que le damos a las personas, el creer que al dejar los medicamentos como un acto de fe, automáticamente va, que es algo que va a funcionar y muchas veces no es así. Y luego ocurren tragedias o luego las personas se enojan con Dios y dicen, pero el Señor me falló, el Señor, ¿por qué no lo hizo? Pero en realidad creo que debemos pedirle mucha sabiduría al Espíritu Santo sobre cómo actuar en cada caso, porque cada caso es particular y Dios obra de maneras independientes en cada uno de nosotros. Y Él es muy sabio, creativo y Él sabe cómo curar, cómo restaurar, qué recursos usar para restaurar a una persona. Entonces, la invitación es a que podamos acudir a esa sabiduría del Espíritu Santo en el momento de dar alguna recomendación o algún consejo. Y aquí, bueno, ya lo mencionaba hace un momento, el tema del silencio y quisiera, si alguien de los que está aquí presente nos pudiera contar si desde su propia experiencia
¿Ha sido fácil o cree que es fácil hablar de salud mental o de cómo se siente emocionalmente dentro de su congregación o con personas de confianza de la iglesia? ¿Alguien ha tenido la experiencia de intentarlo, de intentar hablar con alguna persona de la iglesia sobre el tema de salud mental? Buenas noches. Buenas noches, pastora. ¿Cómo están? Disculpen ahí la hora, pero es que el internet estaba un poco malito y no me dejaba entrar. Tranquila. Bueno, respecto a la pregunta y lo poquito que pude escuchar apenas. Sí, yo creo que yo he tenido la experiencia de trabajar como pastora, lo que tiene que ver con salud mental. Y también he sido formada en parte de psicología para procesos en la iglesia. Y sí, es una experiencia maravillosa y muy importante para nosotros como cristianos poder hacer esto, porque a veces creemos que porque somos cristianos no hay dificultad, no hay problema, pero resulta que a veces están más grandes ahí tapaditos cuando no destapamos la olla. Pues sí, es una experiencia maravillosa porque vemos cómo las personas avanzan en los diferentes aspectos de su vida cuando ellos aprenden a confiar y a trabajar este proceso. Muchas gracias, pastora. Y creo que es muy importante el poder empezar a hablar sobre este tema. Ya más adelantito vamos a ver algunas ideas de cómo podemos empezar a hacerlo, pero sí es importante dejar a un lado el silencio, porque el silencio no nos ayuda en lo relacionado con la salud mental. Sabemos que a veces en medio del silencio, del aislamiento, es donde más se desarrollan estas situaciones de salud mental. Y bueno, aquí tenemos un texto bíblico que está en el Salmo 32, el versículo 3. Bueno, creo que en la Biblia encontramos varios casos, ya nos han venido compartiendo en los días anteriores varios casos que tienen que ver con la salud mental y creo que el salmista David fue uno de los que más lo vivió, lo afrontó y nos dejó un montón de salmos donde nosotros podemos ver realmente su dolor y ver que no comía, que no dormía, ver su angustia, ver los síntomas físicos también que tenía. Y en este versículo en especial él menciona, él dice, mientras callé me iba envejeciendo de tanto llorar. Y hay otras versiones de la Biblia también donde se menciona como su cuerpo, sus huesos se vieron afectados por el silencio, o sea, como en el momento en el que él lo empieza a hablar, empieza su proceso de liberación. Y nos vamos a dar cuenta que en lo relacionado con la salud mental, el hablar en un entorno seguro, de confianza, donde no nos sintamos juzgados, señalados, criticados, ayuda muchísimo. Muchas veces no tenemos necesariamente que contestar en el momento o aconsejar, pero el solamente escuchar con amor, con atención, va a empezar a abrir un camino de liberación para la persona que está en medio de una situación difícil con su salud mental. Y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de cómo funcionamos. Como seres humanos, nuestro cerebro es la base, sabemos que es el que controla todo nuestro sistema y tenemos algo que se llama nuestro sistema nervioso central y que es el que controla nuestras emociones, nuestros movimientos, nuestros pensamientos. Y algo que es crucial para el bienestar mental y emocional de las personas tiene que ver con los pensamientos. Y ahí nos compartía un versículo Zulma que a mí me encanta y que lo tengo como escrito allí como mi filtro y está en Filipenses 4:8 cuando el apóstol nos dice como en qué debemos pensar y por qué la Biblia tantas veces nos recalca el tema de los pensamientos.
el tema de qué es lo que vamos a memorizar. Si revisamos las escrituras, el Señor siempre le está diciendo a su pueblo, memorícenlo, repítanlo, medítenlo, su palabra, porque los pensamientos son la base de nuestra realidad. Lo que nosotros pensamos se convierte en nuestras palabras y se convierte en nuestras acciones. Hay un proverbio que dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Lo que hay dentro de nosotros, lo que hay en nuestra mente, va a determinar lo que nosotros vamos a hacer. Y es fundamental que nos podamos tomar el tiempo para evaluar cuáles han sido nuestros pensamientos en este momento, hasta ahora, cuáles son los pensamientos que más atesoramos, los pensamientos que más cultivamos. Y aquí quiero animarles, es un ejercicio que hago mucho con los jóvenes, y es pensar que no podemos evitar a veces que lleguen pensamientos negativos a nuestra mente, pero sí podemos evitar seguirlos cultivando. Eso sí lo podemos evitar nosotros. Entonces hay muchos pensamientos intrusivos que están yendo y viniendo en nuestra mente todos los días, pero Dios nos ha dado la capacidad de decidir cuáles queremos dejar y cuáles queremos sacar. Y nuestro cerebro funciona como una biblioteca en la que si sacamos algo, tenemos que reemplazarlo con otra cosa, porque si no, luego va a volver el pensamiento que habíamos sacado. Entonces es muy importante que podamos empezar a llenar nuestra mente con pensamientos de bien, con pensamientos de esperanza, y creo que la palabra de Dios es una fuente inagotable de esos pensamientos y que tiene que ver con nuestra identidad y con nuestra autoestima. El otro punto también, y que es un regalo de Dios muy grande, es que nuestro cerebro es plástico y es adaptable. Bueno, es plástico en el sentido de que se puede moldear y que nosotros podemos cambiar la forma y de algunas de las conexiones que están en nuestro cerebro. Nosotros podemos mejorar nuestra salud mental a través del desarrollo de hábitos, de prácticas. Lo podemos entrenar, o sea, el cerebro es como un músculo y nosotros podemos entrenarlo. Nunca es tarde para empezar a entrenarlo, nunca es ni muy tarde ni demasiado temprano. Entonces, desde nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nosotros los que, bueno, seguimos siendo jóvenes de corazón, pero ya estamos más adulticos, adultos mayores, todos tenemos la capacidad de entrenar a nuestro cerebro, de volver como, sí, a sanar aquellas cosas que han quedado heridas, aquellas huellas que han quedado allí, y reemplazarlas por algo diferente y positivo. Otro elemento muy importante es el tema del autocuidado. Muchas veces nos enfocamos mucho en el cuidar de otros, y creo que pasa mucho cuando estamos dentro de las iglesias, cuando tenemos algún rol, o en nuestras instituciones, en nuestras organizaciones, en nuestras casas también, los que tenemos un hogar, siempre hemos tenido la tendencia a enfocarnos en cuidar a los demás y nos hemos descuidado a nosotros mismos, y es muy importante, es fundamental el autocuidado, y ya vamos a ver más adelantito en el ejemplo de nuestro Señor Jesús, cómo Él nos dio lección de autocuidado. O sea, podemos cuidar a otros, pero también necesitamos cuidar de nosotros mismos. Necesitamos tener esos tiempos de recarga, de alimentarnos correctamente, de dormir bien, porque todo eso va a ayudarnos a estar bien para servir a otros. Y el ser amables y compasivos con nosotros mismos, que también es algo muy importante. La amabilidad y la compasión hacia nosotros mismos son dos principios fundamentales que necesitamos empezar a cultivar, a fortalecer y sembrarlos también en el corazón de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, porque la tendencia del mundo en el que nos movemos es a compararnos, es a criticarnos, a autojuzgarnos, a tratarnos con mucha dureza. No sé si a ustedes les pasa que a veces es más fácil como cuidar a otros o decirle las cosas lindas a otros, pero cuando nos ponen el ejercicio hacia nosotros mismos, y ahí les quiero dejar el ejercicio para que lo hagan en su casita, para que luego saquen el tiempo libre y lo puedan meditar, y es que puedan escribir cuáles son esas fortalezas o esas características positivas que ustedes tienen.
que puedan identificarlo y que también lo puedan hacer con sus niños, jóvenes, adolescentes, que puedan escribirlo, que puedan nombrarlo. ¿Cuáles son esas habilidades que el Señor les ha dado? ¿Cuáles son esas cosas lindas? ¿Cuáles son las cosas que les gusta, que les hace sentirse tranquilos, que les hace sentirse en paz? Que pueden ser desde el ir a caminar al campo, abrazar un árbol, o escribir, o pintar, o dibujar, o leer un libro, lo que a ustedes les haga sentirse bien y en paz, y que puedan hacer el ejercicio de reflexionar sobre esas cosas positivas que el Señor ha puesto en ustedes. Y eso va a hacer que automáticamente, es como una balanza, cuando nosotros aumentamos la amabilidad y la compasión, la crítica y el juicio va a bajar y nuestra autoestima va a mejorar. Entonces es muy importante que lo podamos volver como uno de nuestros hábitos. Claro, no se trata tampoco de volvernos los más vanagloriosos y los más orgullosos, sino de reconocer también que Dios ha puesto parte de Él en nosotros y que eso es positivo y está bien. Bueno, ahorita la conexión emocional. A veces algo que dificulta mucho el trabajar el tema de la salud mental dentro de nuestras congregaciones es la desconexión emocional que hay. Muchas veces nosotros no sabemos cómo apoyar o cómo ayudar, y creo que es más difícil cuando no hay una conexión emocional. Es muy importante que podamos empezar a generar esos vínculos de confianza con los jóvenes, con los adolescentes, con los niños, para que ellos puedan acercarse a ustedes, acercarse a nosotros como un lugar, un refugio, un lugar seguro para ellos. Y eso se logra con el tiempo, con la dedicación, con sacar espacios para hablar, con interesarnos en lo que ellos hacen, con interesarnos en lo que para ellos es importante. Muchas veces, claro, el estrés de la vida nos hace también estar como hacia la defensiva, y por eso les decía la importancia de que nos podamos ver con amor, con compasión, con misericordia, porque muchas veces estamos más a la defensiva y listos para regañar, para llamar la atención, pero pocas veces para sentarnos a preguntar, oye, ¿cómo estás? ¿Y a ti qué te gusta? ¿Y tú qué haces en tu tiempo libre? Interesarnos en lo que ellos están leyendo, lo que están viendo, no desde un punto de vista de juicio, sino como de una curiosidad sana, donde los jóvenes se puedan sentir acompañados, se puedan sentir escuchados. Cuando hay esa confianza y cuando hay ese amor, es más fácil que ellos puedan abrirse y contarnos lo que les está pasando y decirlo. Una frase que he escuchado mucho cuando jóvenes o adolescentes se acercan a mí es decirme, Damas, que te lo cuento porque yo sé que tú sí me vas a escuchar, o yo sé que tú no me vas a juzgar. Y es muy importante que podamos tener como, que nosotros podamos ser esos lugares seguros para ellos, donde puedan acercarse con confianza, y que si no sabemos nosotros la respuesta, siempre hay redes, hay lugares, hay personas con quienes podemos conectar, y más adelante también lo vamos a ver, pero que podamos empezar a generar esas conexiones emocionales con nuestros jóvenes y con nuestros adolescentes. Y lo que les decía ahorita va muy ligado con este tema, y es la retroalimentación positiva. O sea, yo quiero que en este momento ustedes piensen en los jóvenes o en los adolescentes que tienen a su alrededor. Entonces van a pensar por un momentito, los que tienen, no sé si en la casa, en la iglesia, en el colegio, en el lugar donde trabajan. Van a pensar por un momento en esos jóvenes y en esos adolescentes. Y quiero preguntarles cuándo fue la última vez que ustedes les dijeron algo positivo a esos jóvenes o a esos adolescentes. Alguna palabra de afirmación, sí, alguna palabra que les hiciera sentirse bien, que les hiciera sentirse valorados, amados. Quiero que lo piensen por un momento y que pensemos, bueno, ¿cuándo fue la última vez que lo dije? Y hoy que decidamos cuándo va a ser la próxima vez que lo vamos a decir. Que podamos empezar ahorita a decir, bueno, uy, no, yo la última vez que lo dije, o ya ni me acuerdo cuándo fue que le dije, o fue la semana pasada, o fue hace un mes, y que podamos empezar a hacer de la retroalimentación positiva
un hábito, algo que se nos vuelva costumbre, el rescatar las cosas positivas que tienen nuestros jóvenes y nuestros adolescentes. Los adolescentes sobre todo están en una etapa de transición, o sea, están en una etapa de cambios físicos, neuronales, están pasando por un montón de situaciones y creo que el sentirse respaldados, el sentirse acompañados, el sentir que las personas que estamos a su alrededor creemos en ellos, vemos cosas positivas en ellos, les ayuda muchísimo. Los que son papás, bueno, yo no soy mamá, pero los que son papás, he tenido la oportunidad de trabajar mucho en escuelas para padres y es impresionante el poder que tienen las palabras de los papás en la vida de los adolescentes, de los niños y de los jóvenes. Y creo que aún los que somos adultos, o por lo menos yo todavía me estremezco cuando mi papá me dice algo así lindo o mi mamá me dice algo bonito, algo que me toca como unas fibras por allá y creo que muchos nos sentimos otra vez como esos niños chiquitos y se siente muy lindo sentirte afirmado, sobre todo por las personas que están allí como en primera línea contigo, tus papás, tus cuidadores con quienes viven, tus profesores, muchas veces los que son maestros juegan también un rol fundamental en este proceso con los adolescentes y con los jóvenes. Entonces quiero ahí ya les he ido dejando varias tareitas para que lo podamos ir haciendo esta semanita. Entonces aquí está la otra, retroalimentar positivamente a los jóvenes, a los adolescentes que tengamos a nuestro alrededor. Y aquí viene una de las cerezas del pastel que tiene que ver con los hábitos. Todos los seres humanos tenemos hábitos. Buenos o malos, eso ya es otro tema. Saludables o no saludables, ya es otra cuestión. Pero todos tenemos hábitos. Y los hábitos son justamente esas prácticas cotidianas que hacemos. Desde que nos levantamos o si vemos una serie, vemos películas, escuchamos música, todos esos hacen parte de hábitos que nosotros tenemos en la vida y es importante desarrollar hábitos que ayuden a nuestra salud mental y que podamos nosotros como adultos, y creo que ayer lo mencionaba el colega, el tema de modelar, de ser ejemplo porque muchas veces nosotros queremos que nuestros jóvenes y nuestros adolescentes tengan ciertos hábitos y comportamientos que nosotros como adultos no modelamos. Entonces, aquí yo quiero también, bueno, esta también va a ser otro ejercicio bien interesante y es el tema de desarrollar hábitos para mejorar la salud mental y que lo puedan empezar a hacer también con los jóvenes y con los adolescentes. Y algo aquí que me parece muy importante y que lo he compartido con algunos chicos de la iglesia acá, es empezar con uno. A veces queremos empezar a cambiar nuestra vida de repente, a transformarlo todo, pero por ejemplo, si yo digo, por mi salud, por mi bienestar, yo quiero empezar a tomar más agua o quiero desarrollar el hábito de orar todas las mañanas o de dar gracias a Dios mientras voy en la calle o de, bueno, cada quien puede elegir un hábito en el que quiera trabajar y yo les invito a que lo hagamos de uno en uno, porque lo que pasa cuando elegimos muchos es que nuestro cerebro siempre busca el camino más fácil. Entonces, cuando son muchos, nos satura y el cerebro dice, bueno, mejor no hagamos nada. Y entonces al final podemos arrancar los primeros días, una semana, y luego ya no vamos a poder más. Pero cuando empezamos con uno y lo hacemos muchas veces, seguido, al final nuestro cerebro va a decir, ah, bueno, listo, ya, lo tenemos. Y ahí podemos incorporar otro. Entonces es muy importante que podamos empezar a tener esas rutinas saludables que van desde la alimentación, que es fundamental para la salud mental. Hay una... hay una autora que es una psicóloga y psiquiatra cristiana, que ahorita les voy a recomendar algunos de sus libros que son de mucha bendición y de mucho aprendizaje. Y ella nos menciona la importancia de la alimentación, o sea, cómo hay alimentos que nos enferman. Y a veces nosotros decimos, no, pero ¿qué tiene que ver lo que yo como con cómo me siento? Pero realmente hay muchos estudios que dan evidencia de que hay alimentos que son inflamatorios y que pueden alterar nuestras emociones, nuestros comportamientos, que no nos permiten el descanso. Entonces aquí quiero animarles a que ustedes puedan elegir un hábito en el que quieran trabajarle estos próximos días
y que también puedan llevarle el desafío a sus jóvenes, a sus adolescentes, acerca de cómo desarrollar y qué hábito quieren desarrollar. Y el poder tener a alguien con quien rendirse cuentas ayuda mucho, como alguien a quien irle contando, no, mira que sí lo estoy haciendo, o no, ayer no lo hice, entonces hoy voy a retomarlo, que podamos tener como esa, sí, tener esa capacidad de decidir y empezar a mantener estos hábitos. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Parece que todo está claro. Ajá, sí. Sí. Muy bien, muy bien. Muy bien, seguimos. Entonces, bueno, la fe. Ay, nosotros tenemos un regalo muy grande de parte de Dios, que es la fe. Yo creo que definitivamente la fe es un regalo y un recurso muy valioso para la salud mental. Em, Está comprobado, incluso científicamente, que las personas que tienen fe en Dios, que tienen disciplinas espirituales, gozan de una mejor salud mental. Eso no significa que estamos exentos, que nunca nos va a pasar, pero sí significa que tenemos un recurso muy valioso que podemos utilizar para fortalecer, para mejorar nuestra salud mental, porque la fe nos da propósito y nos da significado. O sea, el creer en Dios nos lleva a creer en que fuimos hechos por Él para buenas obras, en que fuimos creados en Él con un propósito. El Salmo 139 me encanta porque nos detalla específicamente cómo el Señor nos formó desde el vientre de nuestra madre, cómo cada parte de nuestro ser fue creado por Él, fue diseñado por Él. Y eso nos ayuda a nosotros a encontrar nuestra identidad. La fe nos da identidad, la fe, y que es algo que es muy afectado por el tema de las enfermedades mentales, el quién soy, si soy o no hijo de Dios, justo por todos los prejuicios que veíamos hace un rato. ¿Será que no soy tan buena hija de Dios y por eso tengo depresión y por eso tengo ansiedad o qué me falta? Pero cuando vamos a la escritura, vemos un Dios tan amoroso. Zulma nos compartía el caso del profeta Elías y a mí me encanta siempre esa historia y la medito mucho porque vemos a un Dios compasivo y a un Dios que responde a las necesidades del profeta, que le permite desahogarse. Lo vemos que él primero le dice todo al Señor, hasta le dice, Señor, ya quítame la vida, o sea, ya yo no quiero vivir más, pero no lo quiero hacer yo, entonces tú quítame la vida. Y el Señor en ese momento no le responde, o sea, le manda un ángel que lo alimente y le dice, come, bebe y duerme. Y luego vuelve y le manda comida y que descanse. Y cuando ya el profeta ha recobrado sus fuerzas, el Señor le habla. Y ya conocemos la historia de cómo el Señor se manifiesta a él y le recuerda el propósito, le recuerda, pero es un Dios que tiene paciencia. Y hoy quiero que también nos vayamos con esa imagen de un Dios que camina con nosotros y con nosotras en medio de nuestros desafíos emocionales, igual que camina con nosotras en medio de nuestras aflicciones físicas también. Cuando tenemos enfermedades muy dolorosas, enfermedades degenerativas, enfermedades como el cáncer, que he escuchado que se mencionan varias veces en este espacio, y sabemos que Dios está allí con nosotros, que Él está allí caminando, que no nos deja, no nos abandona. Pues cuando nosotras tenemos también ansiedad, depresión, pensamientos suicidas, el Señor tampoco nos abandona ni nos deja a un lado. O sea, Él está allí y en Él vamos a encontrar la libertad para poder salir de esa situación. Entonces es muy importante que recordemos que tenemos un recurso valiosísimo de parte de nuestro Dios. La comunidad y las redes de apoyo es fundamental. La salud mental no se vive solitos ni solitas. El estar aislados nos pone en más peligro y en más indefensión. Es muy importante que podamos cultivar relaciones sanas dentro de nuestras iglesias, nuestras familias, nuestras organizaciones, tener personas cercanas con las cuales podamos ser vulnerables. A veces nos han enseñado que la vulnerabilidad es malo y que es como debilidad,
pero en realidad no, o sea, el ser vulnerables es un acto de valientes. El poder acercarme y decir, mira, tengo estos pensamientos, me está pasando esto, ya no le hallo sentido a mi vida. O sea, el poder abrir nuestro corazón, porque ahí es donde el sentirnos acompañados nos puede ayudar a encontrar el camino. Muchas veces nos ahogamos nosotros solitos y es importante el tener esas redes de apoyo que nos sostengan y recordar que las redes siempre nos sostienen y nos ayudan a sostener. Y a veces nosotros somos los que necesitamos estar allá en el centrito mientras los demás nos sostienen un ratito y en otras ocasiones nosotros vamos a sostener y ayudar a levantar a otros. Y bueno, aquí tenemos nuestro llamado a hacer luz. El Señor nos ha llamado a hacer luz, a hacer sal en la tierra, y Él nos invita a amar y acompañar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas en medio de las diferentes circunstancias. Nos llama a no abandonar, juzgar ni señalar. Y creo que eso es supremamente importante, el poder acompañar sin juzgar y sin señalar. A veces podemos tener allí como en la puntica de la lengua para decirle, ay, seguro le falta fe. No, es que no está orando mucho. Claro, como dejó de congregarse, por eso es que le está pasando eso. O sea, a veces nos ponemos en unas actitudes bien complejas, pero yo quiero animarles a que nuestros corazones se vuelvan más al amor y a la compasión, y a que podamos entender también que tal vez nosotras y nosotros podemos estar de ese otro lado en algún momento. Y cómo nos gustaría que nos trataran. El mismo Señor Jesús nos dijo amar al prójimo como ustedes mismos, y no hagan a los demás lo que no quieren que les hagan a ustedes. Entonces nosotros, ¿cómo nos gustaría que nos trataran si estamos pasando por un momento, por un valle de sombras, por un desierto, por un momento de soledad? Y con ese mismo amor y ternura con el que nos gustaría ser tratados, tratemos a nuestros jóvenes, a los que están pasando por medio de crisis, y también hacer un trabajo de prevención. O sea, a veces no necesitamos esperar a que pase, sino también prevenir, hacer un trabajo de prevención, de hablar el tema de salud mental. Aquí quiero también animarles a que nosotros como iglesia podamos contribuir a tener espacios seguros donde los jóvenes y los adolescentes se sientan queridos por lo que son y no por lo que hacen, que eso es algo supremamente importante, para que ellos también puedan así entender el amor incondicional y la aceptación que el Señor nos ofrece a través de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en la presentación que luego les vamos a compartir hay varias citas bíblicas que ustedes luego van a poder estudiar con más calma, pero donde el Señor nos enseña que Él nos ama por lo que somos. Él nos ama porque somos sus hijos, porque somos su creación, y que nosotros también podamos con ese mismo amor sin condiciones amar a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes, al adolescente que anda deprimido, al adolescente que tiene crisis de identidad, al adolescente que probablemente está dudando de la existencia de Dios, que también pasa mucho, que podamos amarlos y que podamos acompañarlos en medio de esas diferentes temporadas. Y aquí una frase que quiero que se la lleven ahí impregnada, incrustada en sus bellos corazones, y es que la psiquiatría y la psicología ofrecen un alivio de los síntomas, que es muy beneficioso y ayuda un montón, pero la verdadera esperanza para la recuperación y la curación se encuentran solo en Cristo. O sea, yo como profesional en psicología puedo decirles que sí hay un límite para la ciencia, y que la verdadera restauración, la verdadera curación está en Cristo Jesús. Pero la psiquiatría y la psicología nos dan un montón de herramientas y alivio en medio de estas situaciones, y que podamos estar abiertos, perder un poquito el miedo a estos profesionales de la salud y entender que hay muchos profesionales en estas áreas, cristianos, seguidores fieles del Señor, y que han decidido poner al servicio del Señor la ciencia y las habilidades que Él mismo nos ha dado. Bueno, hasta aquí. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta.
si alguien ha escrito algo en el chat. Bueno, por aquí Natalia ha colocado y Sí, dice, decir que tener depresión es falta de fe. O sea, me imagino que ella estará diciendo un concepto, ¿no? Parece ser, Ajá, sí. ¿cierto? buenas Eh, noches. buenas noches. Ay, yo. Me alegra Bien, estar pues, en el espacio. Saludo a Luz Estela, a Damaris y a todo el grupo que nos acompaña. Desde la lejanía me conecto a estos espacios que enriquecen el alma y quisiera compartir un punto muy importante a partir de lo que se ha compartido en las 3 sesiones. Y hoy pues Damari nos precisa, nos aterriza muchísimo estrategias bíblicas, pero también desde las profesiones. Y es el llamado a que somos muy dados a generar eh, todo un desarrollo hacia afuera. Y eso está bien, porque el Señor nos ha llamado a ayudar, así como Él nos ayuda. Pero cuando Jesús nos dice que amemos primeramente a Dios y luego al prójimo como a nosotros mismos, ese nosotros mismos generalmente lo dejamos descuidado y ese nosotros mismos lo indicaba muy bellamente Damaris ahora cuando dice que debemos hacer una mirada positiva a cada uno de nosotros, pero también a nuestros hijos. Y esa es una dificultad mayor en la iglesia desde hace tiempo y actualmente también. Y es que eh, la persona, bien sea pastor, bien sea líder, bien sea una mujer o hombre de Dios, descuida esos valores propios y se da a, a lo de afuera, ¿no? A los que están afuera, a brindar la ayuda al máximo. Y eso es bueno, es edificante porque lo envía el Señor. Pero valioso que hagamos esa mirada de a sí mismo, como dice Jesús. Ama al prójimo como a sí mismo. Es decir, que empecemos a mirarnos también a nosotros, porque eso nos fortalece más y nos permite salir a dar ese mismo testimonio propio, ¿no? Porque a veces no está ese testimonio propio. Y tus hijos, es decir, y mis hijos, y mi esposa, y yo mismo. Entonces los ejemplos son como de otros, ¿no? Cuando vamos a brindar una orientación, cuando vamos a hacer eh, una actividad para educar o para transformar o para ayudar. Entonces es muy importante eso, ¿no? Mirarnos a nosotros mismos y ayudarnos, ¿sí? Destacar un poco eso que Dios nos ha dado, nos ha puesto, ¿cierto? Nos hizo luz, nos hizo sal, somos propósito de Él, ¿cierto? Somos promesa de Él. Y eso es una herramienta importante para salir con fortaleza. Pero también me llamaba la atención sobre, sí, hago con los jóvenes y niños, me encanta trabajar con los niños, pero ¿y mis hijos? ¿Lo estoy haciendo con ellos? Sí, sí. Yo veo un niño, un joven, inmediatamente conecto y trabajo con ellos y hay una alegría. Pero me cuestiona, ¿no? ¿Lo estoy haciendo con mis hijos? Y debo empezar a hacerlo porque
porque es un llamado del Señor también, que la casa esté bien, que la familia esté bien. Y es un llamado que mi esposa constantemente me hace, ¿no? O nos hace. O cuando compartimos ese mensaje es que el ejemplo debe partir de dentro, ¿no? Ok, Quería gracias. compartir esto. Muchas gracias por Muchas la gracias, oportunidad. Gracias. Muchas Germán. gracias. Por aquí hay una pregunta, hay reflexiones, hay comentarios y hay una pregunta de María Perdón, Mar. Ah, sí, Estela. perdón, aquí Johan Alexis tiene la mano alzada hace Ah, ratico. qué pena, no lo veo desde acá. Sí, Puedes dejar de tranquilo. compartir. Damaris, mano. Buenas Gracias. noches para todos. ¿Me escuchan? Sí, Bueno, no, principalmente quería pues agradecer este tipo de espacios. Realmente educan bastante, ¿cierto? Quería pues como dar mi apreciación. A mí me tocó en mis tiempos un Dios castigador, ¿cierto? Pues que me enseñaran o me mostraran el Señor castigador, ¿cierto? Y digamos que el tema de la salud mental hoy ha tomado mucha fuerza, ha tomado mucha conciencia en la sociedad y realmente no es un tema de creer o no creer en un Dios, sino que realmente es algo que nos afecta como seres humanos que somos, ¿cierto? Eh, Importante el tema de los estigmas y los prejuicios, que yo creo que a veces en este tipo de congregaciones o en las congregaciones que me tocó a mí conocer, eh, el error puede radicar en el fanatismo, caer de pronto en el fanatismo donde simplemente lo que hay más allá es lo que puede a veces salvarnos o solucionar el inconveniente o el problema que estamos pasando, ¿cierto? Pero que a la hora de la verdad no es tanto el fanatismo, sino esa necesidad de empatía con el otro, ¿cierto? De no juzgar, como se decía ahora, juzgar, señalar. Si vos tenés un problema, no es necesariamente porque estés en pecado, eh, sino que realmente como somos tan vulnerables, ¿cierto? Venir a este mundo a veces duele, ¿cierto? Entonces, esa falta de empatía y a veces de pronto el fanatismo no ayuda mucho a tener ese acercamiento con el otro, con el prójimo y de realmente poderle ayudar cuando lo necesita, ¿cierto? Y a veces también nos sesga a nosotros mismos de, de prestar esa misma ayuda. De pronto sí queremos en el momento ayudar o querer ayudar o tenemos la intención de ayudar, pero a veces ese propio sesgo nos imposibilita dar esa ayuda. Entonces, para los jóvenes que estén conectados, siempre hay más alternativas, ¿cierto? Aquel que esté pasando pues por depresión, ansiedad o cualquier otro síntoma que le afecte su estado mental, ¿cierto? Buscar ayuda inmediatamente a la persona que le tenga confianza. Siempre hay alternativas, hay otros caminos, siempre hay solución, ¿sí? Lo único que no tiene solución es la muerte y a veces escuchar a otro, aunque el otro no te vaya a solucionar la vida, sí te va a dar de pronto otras formas, otra perspectiva de ver las cosas o de ver el problema y ahí poco a poco ir encontrando la solución. Y para aquellos que ya somos adultos, que ya tenemos hijos, que ya tenemos un camino más recorrido, eh, no dejarnos de educar, ¿cierto? Porque a medida que nosotros vamos creciendo, asimismo las sociedades, los contextos van evolucionando, inclusive la ciencia va evolucionando, entonces siempre van a haber cosas nuevas que aprender y siempre en pro pues de ayudar al otro. Pues esa es como mi intervención y pues nuevamente agradecer pues por este tipo de espacios que son muy enriquecedores, la verdad. Muchas gracias, Johan.
Vamos a... Muchísimas gracias de verdad por sus aportes tan valiosos. Creo que es muy importante el poder seguirlo hablando y hacernos conscientes de que es una realidad que vivimos como iglesias, como familias, como personas, como comunidades. Y aquí quiero compartir ahorita un poquito acerca del ejemplo de nuestro Señor Jesús. Hay algunos principios que Él nos dejó allí que tienen que ver con el descanso intencional, cómo nosotros podemos empezar a tener esos espacios para descansar y también cultivar eso en nuestros niños, en nuestros jóvenes y en nuestros adolescentes. Como les decía un rato, creo que es muy importante la prevención y el empezar a sembrar estas semillas desde pequeños y nosotros los que ya estamos grandes también empezar a sembrarlas y a cultivarlas. Aquí hay algunas citas bíblicas de cómo el Señor en medio de su ministerio, que era súper ajetreado, sacaba tiempo para estar a solas, como Él sacaba tiempo para meditar, para alejarse, para estar en la quietud. Y eso ayuda muchísimo para el bienestar emocional. También la red de apoyo que les mencionaba hace un rato, si vemos el Señor Jesús cuando va a iniciar su ministerio aquí en la tierra, busca a su equipo, busca a sus amigos, busca a sus discípulos, a sus seguidores. Estaba con su mamá también ahí presente, que estuvo con ella lo acompañó hasta el día de su muerte, creó ese círculo, esa conexión, esas personas con las cuales compartir y es un modelo que Él nos da para que nosotros también lo podamos tener, de tener esas personas de apoyo a nuestro alrededor. Muchas veces, o sea, no tiene que ser mucha gente tampoco, pero que podamos tener una, dos, tres personas que sean de nuestra confianza, con las que podamos abrir el corazón, expresarnos y que también nosotros podamos ser ese espacio seguro para otros también, que puedan acercarse a nosotros y a nosotras. Allí también vemos varios ejemplos en la Biblia de cuando Jesús estuvo acompañado, de cómo él recibió apoyo, pero también brindó apoyo, por ejemplo, cuando muere Lázaro, cómo él está allí con sus amigas, cómo llora con ellas, aún sabiendo que él que lo va a resucitar, pero está allí con ellas porque eran sus amigas, porque su dolor también conmovió el corazón de nuestro Señor Jesús. Y la gratitud, la práctica de la gratitud es fundamental, que empecemos nosotros y nosotras a cultivar el hábito de la gratitud, el hábito de poder agradecer no solo al Señor, sino también a las personas que están a nuestro alrededor, a nuestros esposos, esposas, hijos, hijas, a los jóvenes en la iglesia, a nuestros pastores, a nuestros líderes, que podamos volver de la gratitud un hábito cotidiano. La gratitud tiene un impacto impresionante en nuestro cerebro, o sea, permite cuando somos agradecidos, se detonan varias hormonas dentro de nuestro cuerpo, hay sustancias que se activan y que nos hacen sentir bien, que nos hacen sentir felices. Y aquí Damita, hay dos manos alzadas hace rato. No ay, sé sí, qué si, pena, no las había, no había visto, no, por la sí, sí. pantalla no puedo ver, pero sí, Ujú. señora. Es Noemí y Alessandra. Ah, sí, adelante, qué pena. Sí, es que no veía el cuadrito. Noemí y Alexandra. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Antes de todo, gracias por este contenido y todo lo que han impartido. Ha sido de mucha bendición. El Señor les bendiga y recompense. Tengo una pregunta. Por ejemplo, si una mujer fue abusada sexualmente, puede presentar como que sacar esas heridas en su forma de vestir, en la música que escucha o en otras acciones, sería como que demostrativas. ¿Podría pasar eso? Y la otra pregunta es, ¿cómo podría ayudarle o algunos pasos así que yo pueda hacer para poder ayudarle? Y muchas gracias. Muchas gracias, Noemí. Eh, Alexandra, no sé si quieres hacer tu pregunta y tu comentario para responderle a Noemí. No, más bien, gracias. Agradecerte por
la claridad de tu exposición y también pensar, o sea, ha sido muy enriquecedor todo lo que nos has compartido. Muchas gracias. Decía también pensar que la psicología o el proceso de la salud mental tiene que ver como ayudarnos a encender el foco de nuestro interior. Siempre he pensado que el corazón puede ser como una habitación, ¿no? Y me parece que la psicología acompañada con, sí, con Jesús es un interesante proceso de encender tu luz interior. Y cuando enciendes esa luz puedes ver lo que vale, lo que es útil, lo que es adecuado, pero también lo que se necesita arreglar, organizar, sacar, limpiar. Entonces me parece que desde ese punto de vista la psicología es útil para todas las personas, porque todas en algún momento a veces hemos guardado resentimientos, hemos guardado amargura, hemos guardado falta de perdón. Es decir, no solo tengo ansiedad, no solo tengo una depresión profunda, pero si yo soy una persona amargada, me estoy complicando la vida a mí misma y complico a los demás. Y si yo no prendo mi foco interior, digo, pero ¿de dónde me salen estas actitudes tan amargas, tan ácidas que realmente no están fomentando unas relaciones saludables? Pero ¿de dónde me sale tanta violencia? Entonces creo que tomarse de la mano entre las técnicas que sí ofrece la psicología y esta luz que nos da Jesús y caminar por este sendero de nuestro interior con una mirada, como tú decías, compasiva y tierna para darnos cuenta que en nuestro corazón los cristianos también albergamos cosas que nos están limitando porque no las hemos visto, porque no nos hemos dado cuenta y hemos pensado que con aceptar a Jesús es suficiente. No, nos vamos haciendo nuevas criaturas, pero para hacernos nuevas criaturas necesitamos conocernos mejor, em, hacer este proceso de transformación y de limpieza que me parece que es saludable para todas las personas, eh, que alguna vez hemos vivido y hemos tenido heridas que necesitamos ser sanadas. Es que te agradezco mucho por tu exposición. Muchas gracias, Alexandra. Muchísimas gracias por tu valioso aporte. Y claro que sí, yo creo que lo que estamos haciendo hoy es parte de encender esa luz. Es un acto de valentía, de amor por nosotros y también por los que están a nuestro alrededor. Así que muchísimas gracias a ti también. Y Noemí, fíjate que realmente cada situación de abuso es diferente y sí pueden haber muchas manifestaciones, cambios en el comportamiento de las personas que han sido abusadas sexualmente. Eh, Creo que es muy importante el estar presente, el acompañar, el escuchar, el tal vez invitar a esta persona a un espacio diferente, a un espacio seguro, a compartir en algún momento y permitirle desahogarse si así lo desea. Hay otras técnicas también que tienen que ver más con el tema del arte, porque a veces nos cuesta mucho hablar y a veces el dolor es tan profundo que las palabras no salen y el arte puede también ayudarnos a ir sacando todo lo que está allí guardadito en nuestro corazón. Y creo que si quieres luego podemos también verlo y poder compartirte algunas herramientas que podías usar. Muchas gracias, Noemí. Y ahorita Sí, ya Muchas para gracias. la última damita, Esvin salud. Carrillo. Esvin. Ay, sí, gracias. Muchas gracias, colega, por estar ahí pendiente de las manitos. Esvin. Muy buena tarde, noche, mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por lo puntual de cada una de estas sesiones que hemos tenido. La verdad, a mí me sirvió, me sirve y me está sirviendo mucho esos 3 días que nos hemos reunido y que ustedes han sido muy puntuales y muy profesionales en hablarnos a nosotros directamente, a nuestra mente, a nuestro corazón, bíblicamente y profesionalmente. Lo que entendí yo para poder solucionar, no solucionar, pero para poder atender
y empezar a atender el problema de nuestros jóvenes, aún de nosotros mismos, porque muchas veces traemos traumas de atrás, adelante, que puede hacer que nos afecte. Pero lo que entendí es que cada situación que le sucede a nuestros jóvenes o nos sucede a nosotros mismos va de la mano y tenemos claros ejemplos bíblicos sobre diferentes personajes que han pasado situaciones similares o peores a nuestra situación y que va de la mano, ¿por qué no decirlo?, con lo profesional de hoy en día, que como lo que son ustedes, psicólogos, ¿cómo se llama?, psiquiatras, y no sé si cabe mencionar que también iría de la mano con la depresión, con la ansiedad y todo, poder agregar también lo de la tanatología, pienso, ¿no?, por los pasos de los duelos, ¿verdad? Porque eso muchas veces nos puede traer estrés emocional, tristeza, varias situaciones, ¿verdad? Y yo les agradezco, más que todo, agradecerles a ustedes por lo puntuales que han sido, porque han llenado mi mente, mi corazón, y con ese deseo de replicarlo y poderlo pasar primeramente a nuestra familia, nuestra congregación, y por qué no decirlo, a nuestra comunidad. De antemano, gracias, mil Ok. bendiciones. Muchísimas gracias, Edwin. De verdad que es bien importante el que esto que hemos estado hablando estos 3 días pueda hacer huella en nuestro corazón, pueda ser una semilla que se siembre, que siga dando fruto en las familias, en las iglesias y en los lugares donde el Señor nos permite llegar. Y aquí, bueno, ya vamos como para ir cerrando algunas estrategias. Crear un ambiente de apoyo, que ya lo hemos mencionado, el empezar a hacer de nuestras congregaciones un espacio de apoyo, hoy que nos estamos enfocando más como desde la iglesia, el generar espacios para la educación sobre salud mental, o sea, empezar a promover espacios donde podamos educarnos sobre cómo funciona nuestro cerebro, cómo funcionan nuestras emociones, las distintas situaciones que vivimos en la vida, cómo nos afecta y qué podemos hacer frente a eso también. Involucrar a los padres y a los líderes y fomentar la comunidad y la conexión. Yo creo que es fundamental el acercarnos, el que haya confianza, porque eso es lo que nos va a permitir no sentirnos solos ni solas y el estar presente y pendiente también, alerta a estos cambios de comportamiento, cambios de actitudes que digamos, bueno, algo le está pasando y poder actuar al respecto. La lectura de la Biblia, la meditación y la oración, yo creo que son fundamentales, nuestras prácticas espirituales que nos ayudan a mantener nuestra mente firme, nuestro corazón firme, también a desahogarnos, porque al Señor le podemos contar todo también. Entonces, que estas prácticas y estas disciplinas espirituales también sean parte real de nuestra cotidianidad. Fortalecer una cultura de escucha activa y segura. Eso quiere decir que no vamos a cultivar el chismecito, ni el juicio, ni la crítica, no, vamos a fomentar espacios de escucha activa y segura, donde estoy atenta. Escucha activa es estar atenta a lo que me están diciendo, poner atención a los detalles, y seguro porque es un espacio donde podemos ser genuinos sin ser juzgados y sin ser criticados. Tejer redes con profesionales en salud mental cristianos. Hay muchos profesionales en salud mental que conocen al Señor, que son cristianos y que están dispuestos a acompañar estos procesos desde la fe y usando las herramientas de la psicología también. Y aquí en Tejer Redes también es importante conocer organizaciones, instituciones como EduPaz, en este caso, que nos pueden brindar acompañamientos, que nos pueden brindar herramientas también, y saber también dentro de nuestro lugar donde estamos ubicados físicamente qué instituciones hay. Generalmente hay muchos lugares de atención a salud mental para emergencias o para consejería. Entonces, que podamos hacer como ese mapeo de ubicar dónde están y tenerlos allí a nuestra mano. Organice talleres de capacitación sobre salud mental, empezamos a promoverlos, hagamos un taller, no sé, de prevención del suicidio, hagamos un taller de manejo de las emociones, hagamos un taller de inteligencia emocional, hagamos un taller de alimentación y emociones. O sea, depende de la necesidad que haya en nuestra congregación, que podamos empezar a hacer talleres. Es una forma muy didáctica, divertida, risas no van a faltar, a veces lágrimas tampoco, pero es un espacio donde podemos interactuar.
enseñe técnicas de atención plena. Ya Zulma nos compartía el lunes la importancia de la respiración, cómo nos ayuda a regularnos en un momento de crisis. Entonces, cómo empezar a enseñarlo y a practicarlo cuando no estamos en crisis, para que nuestro cerebro sepa cómo reaccionar. Entonces, que empecemos a aprender estas técnicas y finalmente ayude a crear narrativas de vida que permita aumentar el sentido de identidad. O sea, este tema de recordarles las cosas buenas que son, de recordar lo que Dios dice que son, lo que Dios dice que somos nosotros, de estarlo recordando frecuentemente para que se vuelva una realidad dentro de nuestra mente. Aquí hay algunas recomendaciones bibliográficas. La primera es nuestra Biblia. El otro es un libro que se llama Salud Mental y Fe, que es muy interesante y nos da muchas herramientas para el tema de la salud mental desde la iglesia. ¿Quién me desconectó el cerebro? Limpia tu enredo mental y enciende tu cerebro. Son 3 libros diferentes de una autora que se llama Caroline Leaf. Ella es una psicóloga y psiquiatra cristiana evangélica y nos enseña cómo funciona nuestro cerebro y cómo desde la fe podemos ayudarnos a sanar heridas, a sanar traumas y a salir de estados de dificultad en nuestra salud mental. Y finalmente un bono que va a ir dentro de sus materiales que se llama Academia de Salud Mental basada en la fe. Allí ustedes van a encontrar un montón de herramientas muy útiles. No quiere decir que todas las van a usar, pero que sepan que allí tienen bastante de dónde escoger, cosas muy prácticas, muy cotidianas que pueden hacer ustedes dentro de sus casas, en las iglesias, en los distintos lugares. Y bueno, ahí el recuerdito de Filipenses 4:8, en qué es lo que nosotros debemos pensar. Y finalmente, el aislamiento y la desconfianza llevan a la indefensión. Es importante encontrar caminos que nos ayuden a romper esas dinámicas. Escuchar a nuestros jóvenes y adolescentes con amor y sin juzgar contribuye a que nuestras congregaciones sean espacios seguros y comunidades sanas. Y a Dios le interesa nuestra salud mental y emocional de la misma forma que le interesa nuestra salud física. La salud mental la vivimos y la transitamos en comunidad. No estamos solos, no estamos solas, así que sigamos en este camino juntos y juntas. Dios les bendiga y muchísimas gracias.